Un saludo a todos nuestros participantes de este tercer módulo sobre sílabos y dimensiones de la acción humana. Tutorial. Haremos un proceso para favorecer la comprensión de las competencias y la aplicación en el sílabus. Entonces, la competencia hace referencia a un saber hacer en contexto, es decir, realizar una tarea o desempeño un papel de manera adecuada para lograr el resultado. En ese sentido, la competencia es el conjunto de características necesarias para el desempeño en contextos específicos, y podríamos cambiar esta palabra que está en rojo, este concepto, por otros como habilidad o destreza. Entonces es el conjunto de habilidades o destrezas necesarias para el desempeño en contextos específicos. En este sentido, la clasificación de las competencias pueden ser básicas, genéricas o específicas. Las básicas son las esenciales para vivir en sociedad y hacen referencia a aquellas competencias lógicas, matemáticas, de comunicación o de lenguaje. Y las comunes o varias a la profesión tienen que ver con el proceso transversal de una competencia. Ejemplo, el gestión de recursos o la resolución de problemas o planificación de trabajo referentes a varias áreas específicas del conocimiento. Las competencias específicas delimitan un área de conocimiento, es decir, las propias de una determinada profesión, o poseer un alto grado de especialización en el saber hacer de una competencia. Bien, los elementos que componen y los resultados de aprendizaje se determinan de la siguiente manera. Tenemos unos objetivos del programa que responden básicamente a unos núcleos problemáticos. Esos núcleos problemáticos están determinados desde la docencia, la investigación y la proyección social de esa área de conocimiento. En este sentido, las competencias tienen la siguiente estructura: un verbo medible, un eje temático que está relacionado con los contenidos a desarrollar en el espacio académico y una finalidad. Bien, los resultados de aprendizaje se construyen de la siguiente manera: un verbo medible, un objeto conceptual y una condición de finalidad o una condición de referencia, es decir, un estándar de calidad a partir de la competencia o resultado. Los resultados de aprendizaje que se desprenden de la competencia permiten generar un lenguaje común que conecta las competencias específicas, generar un dominio cognitivo, determinar la capacidad que tendrá el estudiante al finalizar el curso y centrar el aprendizaje en el estudiante como responsable de dicho proceso. Bien, decíamos que los componentes de los resultados de aprendizaje a relación a las competencias son un verbo que indica que el estudiante sea capaz de realizar o terminar la asignatura en el proceso de aprendizaje, un objeto que indica sobre qué el estudiante actúa basado en un eje temático, y la condición de referencia que indica la ejecución requerida como una evidencia de que el aprendizaje se ha logrado basado en un estándar. Para este proceso, la taxonomía de Bloom es muy importante porque permite estructurar las competencias según un avance o niveles de aprendizaje. Para esto tendremos en cuenta lo siguiente: los niveles de la taxonomía de Bloom. 1. Conocimiento, y 6. La evaluación. Es decir, que los resultados de aprendizaje, como las competencias, se pueden indicar de manera procesual en el logro de un espacio académico. Es decir, que para que el estudiante o el discente pueda vincularse a la vida social, requiere de estos niveles de competencia o estos niveles de la taxonomía de Bloom en cuanto a verbos medibles alcanzados a partir de la competencia y los resultados de aprendizaje y puestos en consideración a partir de los criterios de evaluación. Pues en el nivel 1, que es de conocimiento, reconoceremos algunos ejemplos de estos verbos, es decir, que inicialmente el estudiante aprende o alcanza el logro de describir, enumerar, seleccionar y definir. En el segundo nivel, el estudiante en su proceso de comprensión, cuando ya lo transforma, cuando encuentra relaciones, puede clasificar, describir, exponer o parafrasear. Y sucesivamente lo haría en este nivel de aplicar. Y en este nivel de análisis, donde descompone el todo en sus partes, podría discriminar, contrastar, priorizar y construir. En el nivel 5, el estudiante estará en capacidad de crear, combinar, planear y proponer. Es decir, que ya está logrando el nivel de poder aplicar los conocimientos y habilidades anteriores para producir mundos posibles, es decir, alguna cosa nueva u original. Y en el sexto nivel,
encontraremos el proceso de evaluación. El estudiante puede emitir juicio respecto al valor de un producto, es decir, valora, define, justifica. Bien, aquí podemos encontrar unos verbos posibles para cada uno de los niveles que componen la taxonomía de Bloom, dependiendo de las acepciones, es decir, distintos significados según el contexto. Bien, entonces, en el proceso de la creación de una competencia para un espacio académico, según los ejes temáticos, según los núcleos prolémicos, según el objetivo que plantea el docente en un espacio académico, puede tener una competencia que básicamente, en este caso, como ejemplo tenemos analizar, y como resultados del aprendizaje para lograr analizar, puede identificar, diagnosticar o interpretar, o en una competencia de escribir, puede interpretar, analizar y resolver, o en una competencia donde su verbo medible es diseñar o diseña, tiene los siguientes resultados de aprendizaje como un ejemplo: reconoce, aplica y desarrolla. De esta manera, en el sílabus irían relacionados tanto la competencia como los resultados de aprendizaje. Bien, en este ejemplo que tenemos acá, podemos determinar en nuestro alcance de reconocimiento en la estructura, un verbo que es analizar, y el objeto conceptual que es, a partir de la teoría analítica del derecho, el concepto, la naturaleza, el contenido y la estructura de los derechos fundamentales, y de ahí en adelante encontraríamos la finalidad, con el fin de que el doctorando posea un conocimiento jurídico global con una fundamentación dogmática al respecto. Y en ese sentido, para alcanzar esta competencia descrita, el estudiante o el discente o el doctorando en este caso tendría los siguientes resultados de aprendizaje basados en un elemento procesual, es decir, en los niveles de la taxonomía de Bloom. Primero valora la actividad interpretativa de la norma constitucional, es decir, la acción recae sobre ese objeto de conocimiento, y tenemos básicamente un estándar de conocimiento que es basado en el Estatuto de los Derechos Fundamentales, y así sucesivamente lo haría con el resultado de aprendizaje de interpretar y desempeñar. Como ustedes ven, se encuentra un elemento procesal según la taxonomía de Bloom. Ahora bien, en este tercer módulo hay que relacionar tanto esta competencia como los resultados de aprendizaje con las dimensiones de la acción humana, es decir, lo que determina el alcance de esta competencia, es decir, si es del hacer, si es del comunicar, si es del obrar o si es del comprender. En este caso, la competencia fue designada para el proceso de hacer, pues termina en un desempeño, y manifiesta que es del comunicar. Esto quiere decir que utilizará los elementos teóricos y teórico-prácticos a partir de un lenguaje específico y a partir del hacer específico en el ejercicio de su doctorando. Bien, luego, como ustedes notan, encontramos los contenidos, y en los contenidos encontramos todo el sustento teórico en el cual se fundamenta el alcance de las competencias basadas en los ejes temáticos o en el núcleo polémico, y tendríamos una actividad didáctica con la cual, al desarrollarla, podemos alcanzar procesualmente las competencias. En este caso nos proponen un seminario alemán y la participación de los docentes, y nos proponen un entregable, y es que se realizará un control evaluativo del seminario alemán que sellará al docente. En este caso, el siguiente módulo de este seminario les indicará cómo evaluar un entregable, es decir, a partir de las rúbricas. En este sentido, terminaríamos este tutorial y esperamos que ustedes lo puedan pausar por el proceso de economía de tiempo cuando ustedes lo consideren, para poder desarrollar la actividad número 2. Muchas gracias, y esperamos que este proceso sea eficiente en el logro de cada uno de los entregables de este módulo. Muchas gracias.